24 al 28. Lo voy a leer en la Reina Valera, entonces si lo pueden poner en esa versión. Si usted no tiene la versión o no tiene la Biblia, lo puede ver en las pantallas. ¿Cuándo lo tienen? Juan 20, 24 a 28 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. A lo que usted debe de comprender, que nosotros como cristianos no estamos para esconder nuestras cicatrices de nuestra vida, ya sea de nuestra alma o ya sea de nuestro corazón. No estamos para esconder aquello que Dios hizo, sino para mostrárselo al mundo, para mostrarle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Y eso debe estar en nuestro corazón, porque nosotros somos como cartas abiertas, dice Pablo. Nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero nosotros representamos a Cristo en esta tierra. ¿Y cuántos saben que el Señor Jesús, en esta historia que acabamos de leer al principio, Él le dice a Tomás que toque sus heridas, que toque sus cicatrices, porque eso demuestra que Jesús sufrió por nosotros y por eso tenemos salvación? Por eso dice la Biblia que en sus llagas van todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, porque Jesús dejó que esas cicatrices permanecieran ahí para demostrar que Él nos ama. Y para demostrarle también a gente como Tomás. Algo que usted tiene que saber es que este mundo es como Tomás. Este mundo todas las personas que están en este mundo son como Tomás. Y la gente de allá afuera dicen siempre la frase: si no veo no creo, ¿verdad? Hasta ver no creer, hasta ver un papel lo voy a creer, hasta ver esto lo voy a creer. Y muchas veces de lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, porque Dios nos ha llamado a ser evangelistas, nos ha llamado a ser personas diferentes a los demás. Pero lo que nos hace diferentes no es que seamos perfectos, no es que seamos una escultura, no es que seamos personas perfectas, sino que nuestra imperfección es lo que nos hace diferentes. Nuestra imperfección es la que tenemos que mostrarle ante el mundo, para que ellos puedan ver nuestras heridas, ellos también puedan decir: qué increíble lo que Dios hizo en tu vida. Yo no sé cuántos de acá tienen cicatrices que vinieron desde el mundo, porque desde el mundo tú y yo venimos corrompidos, venimos con pecado, venimos con situaciones, pero hubo un Dios que nos libró, un Señor, el único Dios que nos libró, el único Dios que nos salvó. Y déjeme decirle eso: como cristianos nosotros debemos de tener esa convicción, tener ese pensamiento de decir: el Señor me ha salvado, pero tenemos también que salir al mundo y expresar a Jesús allá afuera, que los demás se puedan dar cuenta de cómo éramos antes. No sé cuántos de aquí alguna vez les han dicho: oye, yo me acuerdo cómo eras antes, me acuerdo que antes tomabas, fumabas, decías groserías, decías lo otro, pero eso ya no existe, ¿verdad? Ya no pasa, porque usted ya aceptó a Cristo, ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero algo que pasa es que tal vez la cara no se le quitó, ¿verdad? Tal vez usted era borracho, drogadicto, pero tal vez ya no lo es, pero la cara le quedó como cicatriz, ¿verdad? Como una marca, porque déjeme decirle que nuestras cicatrices en nuestra alma, en nuestro corazón, demuestran que tuvimos un tiempo de sufrimiento, demuestran que tuvimos un tiempo en el cual no éramos perfectos ni tampoco pretendíamos serlo, sino que estábamos mal con Dios, teníamos problemas, teníamos situaciones, y nuestras cicatrices en nuestra vida, los problemas que tuvimos antes, demuestran que hubo un momento de redención en nuestra vida, demuestra que hubo un tiempo de sanidad en la cual Dios tuvo que meter las manos para hacernos perfectos, para ir perfeccionando lo que somos. Nosotros, cada uno de nosotros en el camino de Cristo, vamos camino a ser perfectos. No lo vamos a lograr en este mundo, lo vamos a lograr hasta que estemos con Él en el cielo, pero procuramos alcanzar eso, ¿sí o no? Procuramos dejar de hacer cosas que lastiman el corazón de Dios. Y usted tiene que saber eso, de que nosotros como cristianos somos evangelistas. Estamos demostrando nuestras cicatrices, pero nuestras cicatrices hablan de que tuvimos heridas en el pasado, que en algún momento hubo algo que nos lastimó, hubo algo que nos hizo sangrar, pero esas cicatrices demuestran que hubo un tiempo de sanidad.
como una herida normal. Usted puede ver personas que en su cuerpo, incluso usted mismo tiene cicatrices en su piel, quizás una mamá de una cesárea, quizás algún muchacho porque se quebró el brazo y se le abrió el hueso y ahí se ve el pedazo, no sé dónde le cortaron para acomodar el hueso. ¿Cuántos tienen alguna herida así en su vida, verdad? En algún momento nos hemos lastimado, desde pequeños quizás nos rasguñaron o nos golpeamos por ahí y nos queda esa marca, pero solamente es una señal de que algo fue curado. Pero hubo un tiempo en el cual Dios tuvo que tomar para que nosotros fuéramos transformados, y por eso en este tiempo nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque Él hizo algo que los demás no hicieron, que fue restaurar nuestra vida. Déjeme decirle que Jesús, el Señor Jesús, en su nuevo cuerpo glorificado, cuando Él se presenta con los discípulos, dice la palabra que Él se presentó con los discípulos y luego a los 8 días se presentó y ya estaba Tomás ahí. Pero el Señor Jesús, siendo Él Dios, siendo Él el Todopoderoso, el Rey del Universo, etcétera, permitió que aquellas marcas de los clavos quedaran en su cuerpo, aquellas marcas de la lanza quedaran en su costado. Y la gran pregunta es ¿por qué? Si Él podía ponerse un cuerpo diferente, pudo haberse quitado las heridas y todo eso, pero Él lo dejó como una marca de amor para que nosotros supiéramos que podemos accesar al Padre y pudiéramos verlo como algo vulnerable, como algo en lo cual tú puedas acercarte a Él, porque Jesús tiene heridas así como nosotros también las tenemos. Entonces Jesús, al hacer esto, nos demostró cómo deberíamos de ser para ser accesibles a las personas, porque las personas están cansados de los vendedores de humo, están cansados de aquellos que dicen ven y para de sufrir, ¿verdad? Porque saben que no existe, nunca vamos a dejar de sufrir. Dice la palabra de Dios: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué nos muestra eso el Señor Jesús? Porque a pesar de todo, el Señor Jesús dejó sus heridas. Yo no sé cuántos de aquí le encantaría en un momento que lleguen al cielo poder tocar las heridas de Jesús. Tomás, yo creo que sí le creyó más o menos a los discípulos, ¿verdad? Pero él dijo: hasta que yo no toque las heridas del Maestro, voy a creer. Y déjeme decirle, como le dije hace rato, hay gente en este mundo que no va a creer en tu historia hasta que tú les muestres tus cicatrices, hasta que tú les muestres de dónde Dios te sacó. Va a ser el momento en el cual esas personas van a creer en lo que Dios hizo en ti. Porque hay gente que aparenta ser perfectos, y igual ya vienen a la iglesia, ya creen, finge tener la familia perfecta, fingen tener todo perfecto, pero en realidad lo que nos hace una luz en este mundo es que seamos imperfectos. Es que nuestras cicatrices sean mostradas ante este mundo, al igual que Jesús se lo mostró a Tomás para que creyera, ¿sí? Y Jesús dejó esas cicatrices para que nosotros lo amemos más. Yo estoy seguro que más de uno acá quisiera tocar las cicatrices del Señor cuando llegue al cielo, ver las marcas que demuestran que Jesús se tomó el tiempo para morir por nosotros, que demuestran que esas marcas humanas que quedaron de clavos, de que los romanos lo latillaron y todo eso, todas esas marcas quedaron ahí para que Él nos mostrara su amor. Porque así mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que ocultar nuestras cicatrices? Porque, como mostré en el video hace ratito, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace especiales, no es que seamos perfectos, sino las imperfecciones, las cicatrices, las heridas son las que nos hacen distintos. ¿Por qué? Porque aquí no todos vivimos la misma vida. ¿Cuántos saben que no todos somos iguales? No todos somos iguales, pero Dios nos une en el espíritu, pero no todos somos iguales. Hay algunos que tuvieron problemas con el alcohol, otros que tuvieron problemas con las drogas, otros que tuvieron problemas con el adulterio, otros que tuvieron problemas con la homosexualidad. Yo no sé en qué estabas metido o qué cicatrices traigas, pero déjame decirte que en este tiempo Dios está pidiendo que muestres tus cicatrices ante el mundo, para que ellos puedan creer. Porque ellos hasta no ver no van a creer. Por eso muchos se han convertido. ¿Por qué? Porque a través de nuestro testimonio de vida, a través de cómo tú muestras tu testimonio, como tú muestras lo que Dios hizo contigo, la gente va a ser atraída a Cristo.
Pero hay gente que le da pena, y yo entiendo que a algunos les da pena contar que tuvieron SIDA, contar que tuvieron cáncer de no sé qué, o que tuvieron muchos problemas económicos. Les da vergüenza contar eso, les da vergüenza decir lo que vivieron, pero realmente eso es lo que llama la atención a este mundo, porque ellos están precisamente en esa situación. Están precisamente en problemas económicos, están precisamente sumergidos en el adulterio, están precisamente sumergidos en la drogadicción. Y cuando tú muestras lo que Jesús hizo contigo y muestras tus cicatrices y muestras de que si hay una oportunidad, si hay una esperanza, porque Jesús, al mostrar sus cicatrices, nos mostró a nosotros en la Biblia que hay una esperanza viva, que hay una esperanza que murió pero resucitó. Y a nosotros también nos pide lo mismo, que nosotros podamos tomar la oportunidad de mostrarle a este mundo que si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con ellos. Que si en tu historia, en tu testimonio, cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, algunos más tranquilos, otros más fuertes, pero cada testimonio Dios lo usa para su gloria. Por eso usted no tiene que tener vergüenza de lo que vivió antes, porque dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Precisamente esas cicatrices son las que van a hacer que la gente que había tenido SIDA, que habían sido drogadictos, que habían sido alcohólicos, que habían sido lo que sea, van a voltear a ver a Cristo, porque van a decir: si Él pudo salir de ahí, entonces yo también puedo. Eso es lo que hace la diferencia entre ser un cristiano de los que se sienten perfectos o mostrar las imperfecciones. Yo he mostrado mis imperfecciones delante de los jóvenes, por ejemplo. El otro día me tocó compartir parte de mi testimonio, que siendo hijo de pastor también me corrompí un poquito, ¿verdad? Cuando estaba más adolescente. Y lo que a mí me gustó ver es de que en un evento juvenil que tuvimos, yo abrí mi corazón, eran puros hombres, ya saben a qué evento me refiero, y empecé a abrir mi corazón y les dije lo que yo sentía, y también les conté de que estuve entre cerdos, pero quise volver a la casa del Padre una vez más. Y aquellos muchachos que me escucharon, yo pensé que dije, bueno, tal vez a alguno no le importa, siguen lo mismo. Pero hace unos días me dio mucho gusto que uno de los chicos que estaban ahí, que habían estado en drogas, en alcohol, en algo similar a lo que yo estaba metido hace muchos años, yo me acuerdo que al mostrar mis cicatrices y hablar con esta persona, ¿verdad?, de mostrarle que Dios puede hacer algo en su vida. Hace poco mi papá le enviaron unas fotos de aquel muchacho bautizándose. Y a mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque quiere decir que aquello que le dije le sirvió. Que al mostrar mis heridas delante de aquel joven no fue para avergonzar a mi papá, no fue para avergonzarme a mí mismo, sino para que él fuera alcanzado por Jesús. Y es lo que tenemos que tener en la mente cuando somos cristianos, cuando nosotros tenemos algo especial en nuestra vida, cuando Jesús hizo ya algo en nosotros. No es para que nos escondamos, no es para que digamos, no tengo que mostrar lo que yo era antes, no puedo mostrar lo que me pasó hace tiempo. Y yo entiendo que algunos tienen vergüenza, pero por lo menos en algún evento privado, algún encuentro, en alguna cosa que tal vez no lo van a filmar, que tal vez no van a decir nada extraordinario, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque seguramente hay alguien entre el público, alguien en medio de las personas que necesita a Jesús, y tú tienes esa solución. Tú tienes la manera de demostrar que si Jesús te sacó de la prostitución, si Jesús te sacó del homosexualismo, te sacó del alcoholismo, de la drogadicción, ellos también pueden salir de ahí. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos el encuentro de jóvenes, yo tengo 2, 3 muchachos que fueron drogadictos de hueso colorado, ¿verdad? Gente que estuvo mal. Y a los que son bien locos, que van al encuentro, algún otro muchacho que llega a algún evento de jóvenes, adivina quién mando. Mando precisamente a esa persona. Porque le voy a decir algo. Los romanos tenían algo que cuando ellos se enfrentaban con otros soldados, ellos tenían una regla no escrita que decía que si mirabas que el otro soldado tenía cicatrices, no te enfrentaras con él, que trataras de matarlo de la forma que fuera, pero que no te enfrentaras con él. ¿Por qué? Porque esas cicatrices demostraban que había sobrevivido en la batalla. Esas cicatrices demostraban de que esa persona era más fuerte que los demás, porque los demás no tenían cicatrices, tal vez era la primera vez que estaban peleando, pero ese compa tenía cicatrices porque había soportado una batalla antes que esa. Entonces,
Es lo mismo para cuando nosotros queremos que una persona se acerque a Jesús. Igual si alguna persona aquí no lo conoce, déjame decirte que todos los que estamos aquí tenemos cicatrices, pero fuimos curados por un Dios que todo lo puede, un Dios que no se rinde. Y déjeme explicarle un poquito más acerca de las cicatrices, ¿verdad? Porque este tema yo le puse cicatrices. Y quiero que pongan la imagen, por favor, de los jarrones, Emma. Ahora sí ponlo bien, porfa. De los jarrones. Esto que vemos acá, ¿sí puedes quitar el logo de torre? Ahí está. Estos jarrones que vemos acá, o trastes de cerámica, es una técnica japonesa que se llama kintsugi. Ahora, la técnica kintsugi, para hacer esto, se requiere que el traste esté roto. Y algo que pasa mucho con esta técnica es que muchos de los utensilios que se rompen, vasos, tazones, etcétera, de cerámica, se rompen. Pero hace siglos los japoneses, en vez de tirar eso, porque ahorita en nuestra actualidad se rompe un vaso, lo tiramos a la basura, ¿no? Se rompe un plato, ya lo tiramos y ya no nos importa, ¿verdad? Tiramos todo porque podemos comprar uno nuevo. Pero esto lo crearon en la antigüedad. Y hace siglos que hacen esta técnica en Japón, y la idea es que ellos puedan tomar esas piezas de cerámica que se rompieron y volverlo a armar, pero con pequeñas líneas de oro puro. Es lo que se ve en medio de ahí, como doradito. Y la belleza de esta técnica, o lo que se ve bonito acá, es precisamente esas líneas, esas cicatrices que tienen esos vasos, esos trastes que están rotos. Pero los unen a través del oro, los unen a través de eso, porque la técnica kintsugi quiere decir la carpintería de oro. Y ellos hacen de que los trastes que antes valían poco dinero, que tal vez antes valían, no sé, 20 pesos, después valgan 2,000, 3,000 pesos o más. ¿Por qué? Porque lo valioso ya no es la cosa que tienen ahí, ¿verdad? El utensilio, ya no es valioso el vaso, ya no es valioso la jarra, sino precisamente que tiene líneas de oro entre ellos. Entre esas franjas, entre esos pedazos rotos, hay líneas de oro que están ahí. Y es lo que hace diferente. Incluso algunos de estos utensilios antes no valían tanto, pero después de ser restaurados, después de meterles oro en medio de sus heridas, de las cicatrices de estos utensilios, llegan a valer mucho más de lo que valían antes que eso. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Que si usted viene con cicatrices, viene con problemas en su vida, Él quiere meter sus manos y fundir oro de su gracia en nosotros. Él quiere meter las manos ahí y salvarnos de aquello que nos tortura. Porque cuando venimos a la iglesia venimos quebrados, venimos rotos. Pero hubo nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo fue fundir oro en medio de esas cicatrices. Por eso dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro, porque la gloria sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos venido quebrados, hemos venido lastimados. Pero el Señor ha hecho algo distinto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él no se queda con las ganas de restaurarnos, Él nos restaura. Y cuando saben que nuestras cicatrices o las heridas que tenemos en el alma o en el corazón son una oportunidad para que Dios embellezca nuestra vida. Para que lo que usted vivió antes no lo vea como una vergüenza, no lo vea como que ay, es que estuve enfermo de SIDA, estuve enfermo de no sé qué, o traicioné a mi esposa, o esto y el otro. Que no quede como eso, sino que haya una restauración y usted valga mucho más de lo que valía antes de conocer a Cristo. Porque en este mundo venimos quebrados, venimos fracturados, pero solamente hay el único y suficiente Dios, es el único que puede restaurarnos. Por eso dice la Biblia que Él es el alfarero, somos barro en manos del alfarero. ¿Por qué? Porque Él puede hacer diferentes todas las cosas. Por eso dice la Biblia que incluso Jeremías decía que el Señor nos puede quebrar y volver a hacernos otra vez. Pero ya dejarnos como esto, como algo perfecto, como un arte. Que aunque tengamos cicatrices, aunque hayamos tenido problemas en nuestra vida, problemas fuertes, problemas graves en nuestra vida, vengamos a esta iglesia, vengamos a conocer a Jesús y aquellas grietas sean llenas de la gracia de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros dejamos que Dios nos use, es sorprendente porque a veces ni siquiera
sabemos cómo decimos las cosas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando estoy predicando, a veces se me salen algunas cosas, ¿no? Pero digo, ese no soy yo. Hasta yo siento como que yo me estoy escuchando a mí mismo. Y digo, ¿y por qué estoy diciendo eso, no? Pero es porque es la presencia de Dios, es la gracia de Dios, que no estás hablando tú, sino que es Cristo en ti. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo ahorita en la carne, en mis problemas, en mis situaciones, lo vivo a través de Jesús. Por eso cuando nosotros somos vasos restaurados, somos vasos que Dios ha metido oro entre las grietas, es cuando mostramos el poder de Dios ante este mundo. Cuando demostramos que Dios puede hacer algo en medio de una enfermedad grave. A mí me da gusto ver hermanos que vienen aquí que tuvieron cáncer, tuvieron SIDA, que estuvieron a punto de morir, pero hubo un Señor, un Dios, el único y suficiente Dios que metió las manos entre esas grietas y nos rescató, nos salvó para ser diferentes. Pero le voy a decir algo, este mundo, en esta tierra necesitamos mostrar que no somos perfectos. Necesitamos mostrar a este mundo que venimos de problemas, venimos de situaciones, no presentarnos como gente perfecta, sino descubrirnos delante de los demás. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención en la palabra de Dios, que es la historia de José. La historia de José y sus hermanos. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Ahora, José, dice la Biblia, creo que es Génesis 45, ya casi para cerrar la historia de José. Dice que después de que José torturó un poquito a sus hermanos, ¿verdad? Que los hizo ahí sentirse un poco mal, encerró a uno de ellos, andaba pidiendo que viniera Benjamín, toda esa historia que ya sabemos, ¿verdad? Dice la Biblia que hubo un momento en el que José no pudo resistir que sus hermanos estuvieran ahí. Dice que hubo un momento que ya dijo, es que ya no aguanto, ya, como que toda esa carga, no sé, de 20 años de haberles guardado rencor a sus hermanos, toda esa carga que tenía en su corazón, empezaron a apretarle más. Yo no sé cuántos han sentido lo que sintió José, que no quisieras llorar pero no puedes, que no puedes cerrar tus ojos y impedir que llores porque las lágrimas te salen. Tal vez cuando se muere un familiar, tal vez cuando hay alguna situación fuerte en tu vida que no puedes, ¿cómo decirlo?, evitar que llores, evitar ser quebrantado, no lo puedes evitar, ¿sí? Y José estaba precisamente en ese momento, porque dice la Biblia que juntó a sus hermanos, pero dice que él ya no aguantaba en su corazón. Estaba ahí sintiendo esas cicatrices, ese dolor que había sentido por 16 años, porque sus hermanos lo vendieron. Ya había pasado 16 años que sus hermanos lo habían vendido. Y sus hermanos no se dieron cuenta que era José. ¿Sabe por qué? Porque José iba con ropas reales. José estaba maquillado como los egipcios. Si alguna vez has visto películas de Egipto, si te has visto que se ponían rime y todo eso, ¿no? Que se ponían las pelucas y la ropa. Sus hermanos no lo distinguieron porque estaba maquillado, estaba bien vestido, por eso no lo distinguieron. Pero dice la Biblia que él los encerró en un cuarto, ¿verdad? En el palacio del faraón, y lo que él dijo, ¿saben qué? Váyanse todos de aquí, le dijo a los siervos, ¿verdad? Sus esclavos, váyanse todos de aquí, porque José ya estaba sintiendo eso en su corazón. Esas cicatrices le estaban como que apretando un poquito, ¿verdad? Ese dolor que tenía en su alma se empezó a apretar más en su corazón. No podía resistir las ganas de llorar. Y dice la Biblia que se puso a llorar a gritos. ¿Cuántos de aquí han llorado alguna vez a gritos? Que sabes que nadie te puede consolar, que sabes que nadie está ahí, que solamente Dios te puede ayudar, y te pones a llorar a gritos, te pones a llorar como quinceañera que lo dejó el novio, ¿verdad? Así feo, mal plan. Pero el asunto es que José se puso también en ese sentido, estaba apretado por todo lo que sentía de sus hermanos que estaban ahí, los que lo habían vendido hace 16 años. ¿Y sabe cómo es que él demostró que era él? Porque sus hermanos no sabían que era él, pensaron que era algún príncipe de Egipto, porque era casi como el faraón, nada más estaba el faraón y él estaba abajo. Incluso más adelante él dice que Dios lo había puesto como padre del faraón. Pero el asunto es de que José estaba así, ¿verdad? Estaba disfrazado, pero la forma en la que él empezó a mostrar quién era quitándose todo aquello que tenía puesto encima.
Yo me imagino que con sus mismas lágrimas estaba quitándose el rimen del ojo, estaba quitándose lo que le ponían los egipcios, se quitó la peluca, se quitó las ropas, porque las ropas reales escondían los latigazos que tenía en la espalda por ser esclavo durante 16 años. Porque había vivido un gran proceso en su vida, un proceso en el cual él llegó como esclavo a Egipto. Y déjenme decirle que los esclavos no los trataban bien. Los esclavos no comían bien, los esclavos les pegaban, a los esclavos los dejaban con la espalda abierta de tantos latigazos. No sé si me explico. O sea, José tuvo una historia trágica hasta en el momento que Dios lo convirtió en el segundo del faraón. Antes de eso, incluso, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Y gente que ha estado en la cárcel sabe que no está bonito estar adentro. José había vivido una vida o un proceso bastante feo en su vida. Y todo eso se lo demostró a sus hermanos. Él se quitó el maquillaje, él se quitó las vestiduras reales, y cuando él mostró sus heridas, mostró su verdadero rostro, les dijo: yo soy su hermano José. Y todos sus hermanos, yo me imagino que dijeron: hijo, ¿de dónde salió este? Dice que sus hermanos ni hablaban, porque querían saber qué nos va a hacer este, nos va a matar, nos va a hacer algo, porque nos ha de odiar muchísimo. Pero dice la Biblia que José los abrazó y les dijo: paz a vosotros. ¿Dónde está mi papá? Sigue vivo. Dice: no se preocupen, porque lo que ustedes quisieron hacerme para mal, Dios lo usó para bien, para que se salvaran más de 5 millones de personas en aquel tiempo, o incluso más millones. ¿Por qué? Porque ustedes me vendieron. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios restaura nuestra vida, cuando Él mete oro en medio de esas grietas, ya no nos duele. Si a usted todavía le duele algo que le hicieron en el pasado, aún no lo ha perdonado, aún no lo ha sanado, y hoy necesita hacerlo. Pero si usted ya tiene cicatrices en su vida, ya tiene algo que ya tapó esa parte mala, que ya no está la herida abierta, que ya no hay nada ahí, es tiempo que usted lo demuestre ante la gente. Así como lo hizo José. José se quitó las vestiduras reales, se quitó la ropa, se quitó el maquillaje y le mostró a sus hermanos tal y cual era él. Y entonces sus hermanos se sorprendieron y fueron salvados. ¿Por qué? Porque José no les guardó rencor, no los mandó a matar, no les hizo nada. Sencillamente él entendió que ese era parte del camino que Dios había designado para él. Y es lo mismo que muchos de nosotros debemos de entender, porque a veces no entendemos el proceso por el cual Dios nos pasó. Yo después de unos años entendí por qué Dios me pasó por el proceso que pasé de alejarme de Él, hacer un montón de cosas que no debía, porque habían jóvenes que iban a necesitar escuchar de que hay un Dios que les puede sacar de ese pecado, que hay un Dios que puede hacer la diferencia en su vida, hay un Dios que puede meter sus manos entre los recovecos de su corazón y meter los dedos hasta el fondo y curarlos de aquello que los está lastimando. Para eso Dios me metió ahí. Yo entendí eso después, pero yo no sé si usted está entendiendo el proceso que Dios le ha puesto en su vida. Yo no sé si usted ya entendió de que esas grietas, esas cicatrices, no es para avergonzarlo a usted, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para que Él sea glorificado en nosotros. Porque déjeme decirle que en este tiempo la gente ya no le cree a los vendehumos, ya no le cree a los que hablan como si fueran triunfadores para toda la vida, ¿verdad? Hay gente que hasta se viste como triunfador, trata de traer un carro nuevo, trata de hacer un montón de cosas, pero la gente ya no les cree. ¿Por qué? Porque saben que quizás todo lo que dicen es mentira. Pero cuando usted y yo somos verdaderos cristianos, ¿saben a quién sí les hace caso las personas? Los que se sienten con ellos y se desnudan delante de ellos, hablando espiritualmente, ¿no? Se desnudan en su alma, su corazón, les muestran sus cicatrices, le dicen, encuentran a un borracho, le dicen: yo era como tú, pero hubo un Dios que me tuvo misericordia. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando te acercas a la persona y le dices realmente que tú también estuviste ahí, pero que Dios te sacó de ahí, que ya no eres el mismo de antes. Y como dije, Dios sana nuestro corazón. Si usted no ha permitido que Dios sane algo en su vida, esta mañana es la oportunidad de decirle: Señor, mete tus manos hasta el fondo, derrama
el oro de tu unción, el oro de tu gracia, porque no quiero salir de aquí siendo igual. José tuvo que perdonar a sus hermanos que por 16 años lo habían tratado mal, pero José se parece a Jesús porque él le mostró sus heridas a sus hermanos para que ellos creyeran en lo que Dios hizo con él. ¿Sí? José les mostró a sus hermanos sus heridas, les dijo: miren, este soy yo, lo que me pasó, yo se los agradezco porque a través de eso muchas personas son salvadas. Y lo mismo es con Jesús. Jesús pasó por el proceso de la cruz, fue lastimado, fue transgredido, fue escupido, pero salió de ahí victorioso para que nosotros tuviéramos salvación y tuviéramos una esperanza. Y créeme que tú y yo también, Dios nos sacó del mundo, nos sacó de esas heridas, de esos dolor, para que le mostremos a este mundo que aún hay esperanza. Nosotros somos como Biblias, somos como libros abiertos, dice Pablo, pero somos como la Biblia que muy pocos, y yo me he puesto a pensar eso mucho tiempo, porque digo, yo soy la única Biblia que la gente que no conoce a Cristo puede leer. Que la gente que no conoce a Cristo no se va a sentar a leer la Biblia, pero va a ver tus cicatrices, va a ver de dónde saliste. Cuando te digan: amigo, ¿quieres una cerveza? Y tú digas: no, porque ya no tomo. Ah, ¿por qué? Porque ya eres de Alcohólicos Anónimos. No, es porque Jesús me hizo libre. ¿Sí me explico? Porque antes era yo un borracho y ahí te los agarras, ¿no? Antes era un borracho mujeriego, pero ahora ya no. Porque yo hubo un Dios que virtió su oro de gracia en mí, y ya no puedo ser el mismo de antes, y valgo más de lo que valía antes. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia, porque ahora ya no demuestras que eres perfecto, ¿verdad? Porque es eso de cristianos que se sienten perfectos, que nunca demuestran lo que les pasa en la vida. Eso se llama orgullo, se llama altivez. Pero cuando tú demuestras al mundo que tuviste problemas, tuviste aflicciones, pero que confiaste en Dios, que permitiste que Jesús entrara a tu corazón y sanara todas aquellas heridas que tuviste en tu vida, es el momento en que la gente empieza a creer en Él. Cuando la gente realmente dice: yo lo vi que ya estaba a punto de morir, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué sigues vivo? Porque alguien me sanó. Tú deberías ya estar en la cárcel, se ve que eras bien loco, bien marihuano, te gustaba pegar a tu esposa, hacer todo eso. ¿Por qué no estás metido en la cárcel o muerto? Porque alguien metió su oro de gracia en mí. ¿Sí me explico? Y eso es lo que demuestra ante este mundo que hay un Dios que aún hace milagros. Hay un Dios que aún puede salvarnos, porque como dije, somos como Biblias que los demás que no tienen Biblia puedan leer. A mí me tocó en la universidad, me acuerdo que habían veces en las cuales yo me ponía a hablar de Dios, ¿verdad? Como si estuviera en un culto, pero todos los de ahí eran una bola de impíos, ¿no? Ninguno era cristiano. En un salón, no sé, de 15 personas. De repente nos tocaba exponer alguna cosa, pero yo como que me iba como gordo en tobogán con algunas cositas, ¿no? Porque de repente hablábamos de que la fotosíntesis, hablábamos del mundo, hablábamos de las culturas, hablábamos de los dioses, ¿no? Que tenían otras culturas, pero yo siempre mencionaba: mi Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que otros no pueden hacer. Y me ponía a hablar así como que estuviera yo predicando, y los de mi salón estaban así. ¿Por qué? Porque cuando tienes la gracia de Dios en ti, no puedes negar que está ahí. ¿Sí? Y hay veces también de que la gente, cuando escuchó eso, luego me preguntan: ¿y por qué dijiste eso? ¿Quién es ese Dios del que estás hablando? ¿O por qué estabas hablando así? Y yo les empezaba a explicar lo que Dios hizo conmigo, y les empezaba a explicar lo que Dios podía hacer con ellos. Ahí es cuando nos volvemos distintos. Ahí es cuando nuestras cicatrices no nos dan vergüenza, sino que nos dan fe. Le demuestra a este mundo que alguien puede ser diferente. Demuestra a este mundo que nosotros podemos ayudarles a creer en Dios. ¿Por qué? Porque te ven a ti distinto. ¿Cuántos han traído a alguna persona a este lugar porque han visto tu cambio? ¿Alguien ha traído a alguien? Sí, quizás alguno ande por acá, ¿verdad? Porque veo caritas nuevas. Pero aquellos que aún no le conocen, déjeme decirle que esas heridas, esas grietas que tienes en tu vida, hay alguien que las puede tapar. Que no te hace perfecto, pero te vuelve más valioso. ¿Por qué? Porque las imperfecciones son los que nos hacen perfectos. Son las que nos hacen valiosos, los que nos hacen distintos.
Cada uno de nosotros tiene marcas en nuestra vida, marcas en cualquier parte, pero eso demuestra que hubo un Dios que hizo algo distinto con nosotros, ¿sí? Y el Señor, hace rato que estábamos adorando, me dio mucho gusto porque el hermano Fer tiene su estilo, ¿no? Que mete mucho a veces adoración, pero a mí me gusta porque a veces la adoración es cuando Dios profundiza más. A veces en la alabanza estamos ahí, está bien, pero cuando adoramos de verdad es cuando Dios está vertiendo su oro de sanidad en nosotros. Cuando realmente le decimos a Dios: aquí estoy, no me importa ni el tiempo, no me importa lo que voy a decir. Y en los tiempos de adoración, momentos en los cuales le permitimos que Dios entre en nuestra vida, es cuando Dios empieza a sanar aquello que para otros es imposible de sanar. Si hay gente que te dice: ve al psicólogo, ve y consíguete 2, 3 psiquiatras que te atiendan. Pero déjeme decirle que ningún psiquiatra, ningún psicólogo puede hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ninguno de ellos nos salvó, ninguno de ellos nos hizo libres, pero el Señor sí nos hizo libres, porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocimos la verdad, y esa verdad es la que influyó en nuestra vida. Pero déjeme decirle que en este tiempo la gente de este mundo no necesita a alguien que sea perfecto, alguien que tape todo con su sombra, ¿no? Que lo vean perfecto, no. Necesitan personas que tengan grietas para que la luz de Cristo pueda penetrar en ellas, hacia ellos. Personas que somos imperfectos, que somos llenos de cicatrices, pero en medio de esas cicatrices la gracia de Dios llega a ellos. Ellos necesitan escuchar eso, necesitan escuchar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te salvó, para que también ellos conozcan al mismo Dios que puede sanar sus grietas, el mismo Dios que puede darles un valor más alto del que tenían antes. Porque cuando estamos en Cristo, nosotros valemos más, porque valemos lo que la sangre de Cristo vale, ¿sí? Y yo quisiera esta mañana que usted tomara la oportunidad, no sé si de todo lo que dije no entendió, pero déjeme dejarlo con esto: tus cicatrices hablan de lo que Dios hizo contigo, y Él quiere que se lo demuestres al mundo. Es tiempo que se lo demuestres, es tiempo que le muestres a los demás lo que Jesús puede hacer, porque si el mismo Dios del universo, el ser más perfecto de toda la creación, tiene cicatrices en sus manos, ¿por qué tú no mostrarías las que tienes? Si quieres que tu familia se convierta, debes de hacer lo que hizo José: desnudarte delante de ellos y mostrarles a Jesús, mostrar lo que Jesús hizo contigo. Decirles: miren, hermanos, yo antes me portaba mal, hacía esto, hacía lo otro. Confesarte con ellos, ¿verdad? Decirles de verdad lo que hiciste, pero decirles: hay un Dios que sanó esas heridas, hay un Dios que me limpió del pecado, hay un Dios que vertió gracia en mí y ya no soy el mismo de antes. Y puede hacer lo mismo con ustedes. Si está el de piano, que vaya pasando un ratito. Y yo siempre me he puesto a pensar de que, como dije, en la historia de José, lo que él hizo, de poder desnudarse frente a sus hermanos, poder demostrar quién era, tener el valor de perdonarlos por tantos años. Yo no sé esta mañana si alguno de ustedes o de nosotros que estamos acá aún hay una pequeña grieta abierta. Yo no me voy a meter en qué piensa ni qué siente, pero como dije hace rato que estábamos adorando a Dios, yo sentí como la presencia de Dios descendía y empezaba a llenar grietas, empezaba a llenar espacios vacíos en nuestro corazón. Y es lo que el Señor quiere hacer esta mañana. Quiere continuar con eso, ¿sí? Quiere seguir llenándote de aquella gracia para que todas aquellas heridas sean cubiertas y que tus cicatrices no te den vergüenza, sino que le demuestren a este mundo que aún hay esperanza. Por eso dice la Biblia que nosotros somos sal y luz en este mundo, porque nosotros somos los únicos que podemos mostrar la gracia de Dios, ¿sí? No van a bajar los ángeles a mostrar la gracia de Dios, ¿no? Dice la palabra que incluso los ángeles anhelan predicar, pero no pueden, porque ese trabajo Dios nos lo dio a nosotros. Por eso en la gran comisión el Señor dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, vayan y hagan milagros para que todos crean, vayan y muéstrense como son. Hubo un predicador que le dijo a sus Timoteos: vayan, prediquen
y si es necesario usen palabras. ¿Cómo puedes predicar sin palabras? ¿Cómo puedes hablar sin hablar? ¿Cómo puedes dar un mensaje sin abrir la boca? Porque cuando tienes la gracia de Dios en ti, hasta en tu cara se ve. Te ves más alegre que los demás, te ves más contento que tu compañero de al lado. Hasta te dicen: ¿por qué estás tan contento si nos tocó doble trabajo hoy que es lunes? ¿Por qué estás contento si te tocó pagar más que los demás? ¿Por qué estás contento si tu vida no es perfecta o no estás tan bien como aquel otro? ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que ha llenado esas grietas y no necesitas nada más. Y esta mañana yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Un momento. Yo quiero que se ponga a pensar si no habrá una pequeña herida todavía por ahí, alguna cosa pequeña que aún no has perdonado, que aún no has permitido que la gracia de Dios llene, alguna cosa que todavía está por ahí. Y si ya has permitido que su gracia te llene, dile al Señor esta mañana que quieres usar esa gracia, quieres mostrar tus cicatrices ante este mundo para que ellos lo conozcan a Él. Y si hay alguna cicatriz en tu vida, si quizás aún no has aceptado a Cristo, si quizás aún todavía no tienes a Cristo en tu corazón, o tienes alguna herida todavía abierta por ahí, porque es algo reciente, porque es algo que te acaba de pasar,